Alabado sea el Señor, bendiciones, amados hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. A los hermanos los saluda, hasta el hermano Reinaldo acá que no se ve, pero bueno, está. Muchas bendiciones para Gloria todos a y tengan un lindo fin de semana. Amén. Bueno, vamos a estar, ya hemos orado, alabado al Señor. Mateo 5. Vamos a Mateo 5, voy a poner acá en pantalla. Y una llamada de alguien. Ah, Sermón del Monte. Qué bueno. Vamos a... Hola, Hermoso. ¿dónde estás? ¿Qué vino él? Estoy en mi iglesia, hijo, por eso te escribía. Ya, ahí voy. Ya. Ay, un ratito voy a salir. Ya, ¿Vino? vino a llevar sus cositas. Ah, Sí. Ya vengo un ratito. Bueno, Está en la puerta así como arruinado. ah, sí. Perdón. ¿Sí? Ah, Sí. ¿le tiene que abrir la puerta en la casa? Podemos esperar un poquito que venga entonces. Total. Voy bien enseguida. bueno, ahí lo voy a poner en La señora pantalla no- para no que vino ustedes lo aquí. vean. Estamos en vivo. Sí, Bueno, acá más o menos lo pongo en la pantalla para que ustedes lo tengan ahí. ¿Se ve, amor? Sí. sí. Bueno, Sí, perfecto. entonces, el tema de hoy es el Sermón del Monte. Amén. Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 3 al 12. Después le repetimos a la hermana. Hoy está todo bastante complicado el asunto. Voy a leer yo, ¿sí? Después lo vamos a estar analizando. Está bueno esto porque hay mucho que escudriñar en la palabra del Señor. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, o sea Jesús, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, como dice Isaías 61:2. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los justos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, por eso cantábamos, ¿no? Que alcanza Dios mi corazón, rómpelo y límpialo, ¿no? Los de límpialo corazón, porque ellos verán a Dios, al Padre, porque al Padre nadie le dio, solamente el unigénito. Entonces, Jesús mismo nos va a conceder ver al Padre, cuando somos limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son pacificadores, no les gusta la guerra. Ya demasiada guerra tenemos en este mundo, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución, lo que muchos no quieren padecer, que dice que nos vamos antes, ¿no? Antes de la semana 70 de Daniel. Estamos en la semana 69, entrando a la semana 70 de Daniel. Ellos no van a pasar ninguna tribulación, ninguna angustia, nada, ¿no? O sea, haciendo una separación de lo que es Israel con la iglesia, cuando el Señor dijo, de los dos pueblos hizo uno. Entonces, bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate que empieza diciendo,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y termina diciendo lo mismo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de Él, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que van a participar en el reino milenial de Cristo. Y el 11 dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, acá fíjate, cuando se burlen, cuando nos persigan y hagan toda clase de maldad, ¿no? Como estamos padeciendo. En todo esto, gocémonos y alegrémonos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén a la palabra del Señor. En realidad, todo el Sermón del Monte llega hasta el capítulo 7. Es imposible dar todo, ¿no? Y fíjate que termina diciendo, ¿no? Los que oyen la palabra de este libro, será comparado, el que oye la palabra, será comparado a un hombre prudente, estoy leyendo el 7:24, que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo, amén. Entonces, acá el Señor en el monte, ¿sí?, en este sermón, nos habla primero sobre que vamos a ser bienaventurados por causa de Él, ¿no? El sermón del monte, enseñado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿para qué fue enseñado a nosotros? ¿Para nuestro perjuicio o para nuestro beneficio? ¿Con qué empieza? Con los beneficios. Bienaventurado, bienaventurado, ¿sí? Fue para nuestro beneficio. Y hay un versículo muy conocido que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Así que fíjate que los pensamientos de Dios son para nuestro bien, no para nuestro mal. Empieza hablando sobre recompensa por seguirle. Por eso Él dijo, que quiera venir en pos de mí o ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Primero, niéguese a sí mismo, morir a nuestra carne, morir a nuestra naturaleza, morir al viejo hombre, ¿sí? Tome su cruz. Todos los problemas que vos tengas, tomarlo, ¿no? No es que vos podés quejarte, porque como estuvimos hablando la otra vez, fuimos comprados por un gran precio. Antes, ¿a quién servíamos nosotros? Al mundo y al diablo mismo. Antes servíamos al diablo. ¿Te das cuenta? Ahora servimos a un Dios vivo, ¿sí? Entonces, antes éramos esclavos del pecado. Por ende, debemos ser esclavos de Cristo. Debemos ser esclavos de Cristo y hacer lo que Él nos pide. No hacer lo que nosotros queremos. ¿Sí? Eso es hacer su voluntad. Siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nosotros. Va a ser buena, como hemos cantado, la bondad de Dios. Dios es bueno. Entonces son aquellas personas las que buscan el reino de Dios. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que tienen sed y hambre de justicia, los misericordiosos, los de limpio de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, que hay muchos que no quieren padecer por Cristo. Y somos bienaventurados si padecemos por ser cristianos, no por padecer porque somos mensos nosotros, porque hacemos cosas malas, no, vamos a padecer por ser justos, ¿sí? Por ser hijos de Dios vamos a padecer persecución. Entonces aquellos que no quieren padecer persecución se tendrían que analizar bien a ver si están realmente en la fe, si realmente son hijos de Dios. Ay, yo no quiero padecer en nada. Es lo mismo que Pedro le dijo, Señor, que nada te acontezca. Es el mismo pensamiento, el mismo pensamiento del diablo. Ay, que nada me pase. Cuando el apóstol Pablo dice que vamos a entrar al reino de Dios por muchas tribulaciones, no por una, por muchas. Entonces aquel que no quiere padecer es porque no nació de nuevo. Está todavía en sus delitos y pecados. Si no cree que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Sí? No son aquellas que buscan sus propios caprichos, son los que buscan agradarle a Dios. Son los que agradan a Dios. Y sin fe
es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué hago mucho hincapié en esto? Porque el Señor mismo dijo, hallaré fe cuando yo venga. Por eso muchos quieren que Cristo venga ahora, el rapto inminente. ¿Y cómo está tu fe? Dicen que tienen fe. Entonces, si tienen fe, tendrían que hacer todo lo que está escrito acá. ¿Te das cuenta? Y no lo ves que está pasando eso. Entonces, son chantajistas. Está empezando la enseñanza hablando de la fe, no habla de las obras. Porque ¿qué obras les pide hacer? Fíjate, a ver, vamos a analizarlo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué obra hace el pobre en espíritu? Ninguna. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué obra hacen los que lloran? Ninguna. Bienaventurados los mansos, no los mensos, los mansos. ¿Qué obra hacen? Ninguna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué obra hacen? Ninguna. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué obra hacen? Ninguna. Porque ofrenda y sacrificio no quiere el Señor, sino que seamos misericordiosos, ¿no? Como hablábamos con el hermano Reinaldo, el verdadero ayuno, ¿sí?, es tener misericordia, es ser como el buen samaritano, tener misericordia por el otro, que no habla de obras, ¿sí? Después dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué obra tiene? Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Qué obra tienen los que padecen persecución? Ninguna. ¿Te das cuenta que es por gracia la salvación? Es por fe. Vos vas a tener todas estas cosas que el Señor dice, o alguna de ellas, ¿sí?, si tenés fe. Y si tenés los dones del Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu, como habla en Gálatas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No llorar por caprichoso. Llorar como lloró el apóstol Pedro cuando lo negó. Lloró amargamente. Se contristó en el espíritu. Entonces, Pablo dijo que la salvación es por fe, o sea, por gracia. Acá habla de la misma manera. Y la ley es cumplida ¿en qué? En el amor a Dios y al prójimo. ¿Qué dijo el Señor? ¿No? Si amás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo, ¿no? Dice, y a tu prójimo como a ti mismo, así cumplís la ley de Dios. Así se cumple la ley, en el amor. ¿Por qué te pensás que Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó? Tendría que haber dicho, bueno, Dios mandó a salvar al ser humano, que es la primera expresión que dice, de tal manera amó. Es todo, el amor es todo, como dice en 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. ¿Sí? Vemos que es guardando sus mandamientos, y ellos no son gravosos, sino beneficiosos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y la gente no quiere guardar los mandamientos. Y es tan fácil guardar los mandamientos. Como hablamos de las cargas, ¿no? Hay gente, y cristianos, y pastores, profetas, y apóstolos, que ponen carga a los cristianos. Y ellos ni siquiera la mueven con un dedo. Como lo mismo hacían los fariseos. Hacen exactamente lo mismo. Ahora Proverbios 4. Ahí les dejo a leer ustedes. Hay que leerlo todo, los 7 capítulos, ¿no? Del 5, 6 y 7 de Mateo. Es todo, pero no nos da el tiempo. Proverbios 4:13. Vamos a leer. Y sabemos que Jesús es nuestro consejero fiel. Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Eso es tu vida, hasta ahí. Este es muy parecido a lo que dice Eclesiastés 12:13, ¿no? Que el todo del hombre es guardar, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Acá dice exactamente lo mismo. Retén lo que tienes, ¿no? Retén el consejo, no lo dejes, no lo desperdicies, no lo pierdas. Guárdalo, dice. Porque esto es tu vida. Como dice, de toda cosa guardada, ¿no? Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Sí? Y Jesús es nuestro consejero fiel. El Señor promete a aquellos que le aceptan y creen en Él. Eso le promete, lo que hemos leído en Mateo. Ahora vayamos a Ezequiel.
capítulo 36. Si quieren se lo pongo en pantalla, o también. A ver si puedo ponerlo en pantalla. ...26 y 27, ahí está, ahí lo tienen en la pantalla. 26 y 27. Dice, hablando del corazón como hemos escuchado, ¿no? Os daré corazón nuevo. ¿Qué dice? Léanlo. Y pondré... Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Ve? Ahí habla de la obra. Por eso Pablo dice, la fe sin obra es muerta, ¿sí? No podés tener fe y no tener obra. Pero las obras no tienen nada que ver con la salvación, ¿no? Esto es así, mira, de simple para que lo entiendan. La salvación es por gracia. Y el reino es por obra. Más fácil echarle agua. Es así de simple. Pero las obras Dios va a tener en cuenta las obras, ¿sí? Vamos a ser juzgados por las obras. ¿Entendés? Por eso es que no hay que pecar. Entonces dice, cuando tengamos un corazón nuevo, recto, ¿no? Como decía David, Señor, pon un corazón limpio, recto, delante de ti, ¿sí? Que nosotros podamos tener un corazón limpio y recto, como cantábamos recién, ¿sí? Ahí el Señor va a poder poner y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y al tener el espíritu va a hacer poner el querer y el hacer. Como dice Juan 15:5, sin mí nada puedes hacer. Es a través del espíritu, porque los frutos que son, frutos de qué? Del espíritu, no de la carne. Y dice que ya no andemos en la obra de la carne, sino en los frutos del espíritu. Por eso dice, con él vamos a llevar fruto. El que en mí permanece, el que no permanece no lleva fruto. El que permanece en Cristo es el que lleva fruto. ¿Entendés? Y fruto abundante, porque vos podés tener amor, bueno, buenísimo, pero podés tener mansedumbre o dominio propio. Gloria a Dios si tenemos todos los frutos. ¿Entendés? Y haré, ¿quién va a ser? ¿Nosotros? Sin él nada podemos hacer. Entonces, y haré, lo hace Dios, lo hace el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Por eso es Él el que, y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? Nosotros ponemos por obra, pero el que hace la obra es Él. ¿Te das cuenta? Él hará eso en nosotros para que cambiemos, para cambiarnos y así cumpliremos sus mandamientos. Él va a hacer que andemos en sus estatutos. Somos llamados a ser justos. Otra bienaventuranza dada a nosotros, miren, el Salmo, que esto, muchos no lo cumplen esto. Y es algo que es imprescindible, porque habla de una bienaventuranza, como hemos leído en Mateo 5, el Salmo 1. Pero hablando también del consejo, ¿no? Léanlo. Ahí, hermano, si lo tenés, la pastora, si quiere. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace en Dios va a prosperar. Porque vos ves que la gente prospera económicamente, prospera de muchas maneras.
del mundo, pero están vacíos de Dios. ¿Te das cuenta? Aquel que se deleita, que su delicia es la palabra del Señor, la ley de Dios. Y medita, como le dice a Josué 1:8, medita en la ley de día y de noche. ¿Sí? Ese será como un árbol plantado junto a la corriente de agua, que es Él. Y vamos a dar fruto en su tiempo. Nuestra hoja no va a caer nunca. ¿Sí? Nunca vamos a caer de la fe. Y todo lo que hacemos para Dios va a prosperar siempre. Esta es la verdadera prosperidad, no la falsa prosperidad que te dicen las iglesias, ¿sí? La mayoría. ¿Quiere que siga el 4? Sí, léelo. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto... ¿Sabes lo que es el tamo? No La sé. paja que vuela en el desierto por el viento. No sabía. Sí. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Amén. La senda, los caminos de los malos perecerá. Por eso el Señor dice, muchos son los caminos que al hombre le parecen buenos, rectos, pero su fin es perdición. Perecerán, ¿no? Entonces, ahora Romanos. Entonces, somos bienaventurados cuando andamos en el consejo del Señor, no en consejo de malos. Ahí somos malaventurados, por decirlo así. Ahora Romanos 11, el 36. Esta prédica es cortita. En realidad tendría que ser muy extensa, porque hay que leer todo, todas las bienaventuranzas, ¿no? Todo lo que el Señor enseñó en el monte. Romanos, espera, 11, espera que tenemos todo, el último versículo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Todo es por Él, para Él, por Él, todo. Todo es hecho por Él. Debemos saber que todo es por Él y para Él. En los pasajes de Mateo 5:13, como hemos leído, ¿no? Del 3 al 7:27, nos enseña cuál es nuestra manera de andar. Es todo, por eso es muy extenso este tema. ¿Cuáles son los rasgos o virtudes de aquellos que Dios se agrada? Son así como hemos leído: los mansos, los pobres en espíritu, los que lloran, los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución, ¿sí? Ellos son los que tienen virtudes que a Dios le agrada. Entonces quiere decir que tienen fe esas personas. Él nos llama que somos dichosos, ¿no? Dichosos. Filipenses ahora. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Fíjense. El 13, vamos a poner el 13, leanlo del 13, que dice exactamente lo que hemos leído antes. Porque Dios, Capítulo 2, 13 al 15. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. el 16 de este también. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahí está. ¿Te das cuenta que el mismo Pablo decía lo que yo decía también? Yo muchas veces dije, estoy predicando en vano. Nadie me escucha. Hasta prediqué lo de Ezequiel. El Señor me mandó a predicar lo de Ezequiel. Andá, pero vas a ir a un pueblo duro, que no te va a querer oír. Hoy estamos en ese tiempo igual, ¿eh? Nadie, porque dice, yo envío hambre. Hambre de escuchar la palabra. ¿Sí? Es el hambre que está habiendo ahora, que no quieren escuchar la palabra, no quieren comer la palabra de Dios.
Entonces, ha sido de aferrarse a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Nuestro comportamiento delante del Señor debe ser como los de un esclavo, ¿no? Por eso hablé de ser un esclavo, porque fuimos comprados por un precio muy alto con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Aunque fuimos libertados del pecado, no debemos seguir en el pecado, ¿no? Como dice el apóstol Juan en sus cartas, dice, hijito, no pequéis, el que peca es el diablo. Ahora, una carta anterior, Efesios, el capítulo 1, esperen que lo pongo acá también para que... Efesios capítulo 1. Este aparece más chiquito en la pantalla. Vamos a leer hasta el 10, ahí lo tienen, ¿no? Del 3 al 10 vamos a leer, ¿sí? Efesios 1, del 3 al 10. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que acá, otro capítulo más, otro versículo más, otra palabra más, que dice que no tenés que andar buscando las bendiciones en las iglesias. Bendecido, prosperado, en victoria, como muchos te engañan. Acá dice, mira, bendito, uno está bendiciendo al Señor. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no con una sola bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Pero vos no querés las bendiciones celestiales, querés las carnales. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y que sin mancha, sin pecado, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Ves? Acá no te está diciendo que te está poniendo, ¿sí? ¿Cómo es que se dice? Una condición. Una condición. Ah, sí, vos creíste en el Señor, bueno, y vas a ser salvo si guardás todo, la ley, si haces esto, aquello, lo otro. No. Dice, en quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Salvación. Por su sangre. El perdón de pecados. ¿Ves que está en plural? Porque son muchos los pecados. Según la riqueza de su gracia. Es por gracia. Cristo ya te perdonó, pasado, presente y futuro. Él ya conoce todo. Es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último. Él sabe todo. No hay que pecar a propósito, porque después vienen consecuencias. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién puede superar la sabiduría e inteligencia de Dios? ¿Quién? ¿Sí? Nadie. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por él mismo, ¿no? Quiso hacer de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra, todo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste que sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra, que es una garantía de nuestra herencia, hasta esa garantía la vas a tener hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para su gloria. Ahí está Normita, Dios te bendiga, Normita, que te mejore, estuvimos orando por vos al comienzo y bueno, fuerza en el nombre del Señor. Vayamos ahora a Primera de Tesalonicenses. El título de este mensaje es el Sermón del Monte, ¿sí? Que tendríamos que darlo más completo, pero bueno, por el tiempo no podemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del 14 en adelante. A ver,
Ustedes leanlo que yo lo pongo en pantalla. Primera de Tesalonicenses. Esperen que cambio la cámara. Primera de Tesalonicenses. Te dije ya, ¿no? Sí, 14 en adelante. 5, 14 al 23. Amén. También, perdón, estaba esperando Reinaldo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vos fíjate, dice, no apaguéis el espíritu, ¿no? Estamos en la gracia, ¿sí? Y todo es revelado por el Señor a través del Espíritu. Para eso vino el Espíritu Santo, para guiarnos a la verdad y enseñarnos todas las cosas. No menospreciéis las profecías que hablaban de Cristo. Sí. ¿Te das cuenta? Pero Él, cuando habla de la ley, que cumplimos la ley, amando al Señor y amando al prójimo, amando la creación de Él, ¿sí? Y es tremendo que dice que el mismo Dios de paz, Él nos va a santificar, no nosotros. Nosotros tenemos que estar, obviamente, ser santos como yo soy santo, dice. Pero Él nos va a santificar por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá habla, ¿no? Que bueno, que amonestéis a los ociosos, aquellos que hacen lío, que alentéis a los de poco ánimo. Por eso el mismo acá dice, ¿no? En 4:18 y 5:11 dice, alentaos y animaos, ¿no? Tenés que animar a los que tienen poco ánimo. Que sostengáis a los débiles, ¿no? Los débiles van a estar siempre. Para que seáis pacientes para con todo. Debemos ser pacientes. La paciencia es el fruto del Espíritu también. Todo esto que estamos leyendo es para nuestro provecho. No es para nuestro mal. Por eso todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Primera de Timoteo. No tenemos que desechar nada. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda es útil. Capítulo 3 de Primera de Timoteo. Del 1 al 7. Del 1 al 7, 3, ¿no? Acá está hablando del obispo. No hay arzobispo como... Fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y eso es lo que están cayendo mucho en el lazo del diablo. ¿Te das cuenta? Porque en el ministerio que estábamos antes se hacían llamar, incluso
arzobispo, una palabra que ni siquiera está. Y obispo, te digo, obispo sería alguno que estaría con Pablo, con tanta gente que, ¿no? Pero vos fijate que era el discípulo de Pablo, Timoteo, lo mismo que Tito, ¿sí? Pero dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, que el obispo es la persona que establece iglesias, vendría a ser Pablo, vendría a ser como un obispo. Pero hoy en día no vemos eso, vemos que... Sí, vemos que tienen nombres, ¿no? De que viven, pero están muertos en realidad. Porque vos fijate, obispos tienen esto los católicos. Sin embargo, no se casan. Ya están irrespetando lo que dice acá. Marido de una mujer, una sola mujer. ¿Sí? Y fíjate que habla que tienen que tener en sujeción a los hijos, con toda honestidad, no a los palos. ¿Sí? Claro. Entonces, no un neófito, no un cualquiera, no una persona inepta, una persona que no sepa, No, quiere ser instruido en la palabra, ¿sí? Y que tenga buen testimonio de los de afuera, buen testimonio de los de afuera, ¿sí? Una cosa es tener buen testimonio de que te reconozcan, estos son cristianos, ahí viene la pastora, ahí en la plaza cuando vamos, ahí viene la pastora, están todos ahí alertas, ¿sí? Pero no es porque nos quieren escuchar la palabra, pero sí nos respetan. Pero no es porque nosotros somos malos, le hacemos cosas malas, ¿no? Estamos con el Señor. Entonces ellos dan testimonio de nosotros que somos cristianos, somos hijos de Dios, somos temerosos de Dios, andamos en buen camino. ¿Entendés? ¿Y por qué también? Testimonio, porque trabajamos. Porque anda a ver los otros pastores y trabajan. Claro, sí, están ahí en Cancún, en todos lados, con la plata de la iglesia. Porque ya estaba profetizado en los profetas. Le sacarán la lana a las ovejas. Las van a vaciar. Es como que están haciendo todos los gobiernos, vaciándolo todo. Los que viven bien son los ricos, pero los pobres no. Porque los pobres siempre van a tener. Los pobres siempre van a ser pobres. Olvídate de que cualquier gobierno, sea este, sea el otro, que vamos a estar bien de ninguna, ni siquiera aunque esté el de anticristo. Porque el anticristo, cuando quiera adoración, va a matar a todo aquel que no se ponga la marca y no la adore. Y no son los cristianos, porque los que se pongan la marca van a ser los que no están inscritos en el libro de la vida. Esos van a ser marcados. Y hay muchos que están enseñando pavadeces, que los cristianos no se dejen marcar, jamás te van a poder marcar. Te van a marcar con la cuchilla, ahí te van a marcar. Bueno. Cuando más busquemos servir a Dios, más beneficio vamos a tener. Por eso debemos rogar a Dios que traiga o despierte a los obreros. Amén. A los obreros. Porque hay mucho trabajo, pero los obreros son pocos. Pero no dice que van a ser pocos siempre. Dice, si vos rogás, Dios los va a traer. ¿Sí? Hay que ponerse a orar. Todos, no solamente el pastor, la pastora, todos. Estés bien, estés mal, todos tienen que orar por eso, ¿sí? Porque el cuerpo es uno, la iglesia. Entonces ahora Hechos 24, capítulo 24 de Hechos, en vez de estar orando por tonterías, ¿sí? Sí, que fulanito se quedó encerrado, o cualquier estupidez. No, orar por las cosas que complace a Dios. Este es mi hijo en quien tengo complacencia, en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿a qué vino? ¿A hacer su voluntad? No, a hacer la voluntad de su Padre, a negarse a sí mismo, a servir. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Siempre nuestra conciencia tiene que estar limpia, ¿sí? Para que el diablo no tenga ningún motivo sobre nosotros de qué acusarnos. No puede entrar al cielo el diablo, ¿sí? Porque fue echado. Es lo mismo como yo dije, Adán y Eva no pudieron regresar al huerto del Edén. Fueron echados y Dios puso querubines. ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántas rebeliones haría Satanás después? Imagínate si entre ahí al trono de Dios. Si a la ciudad santa no puede entrar ninguna cosa inmunda, el diablo es inmundo. Es cochino el diablo. Entonces no puede estar en la presencia de Dios.
En el principio sí, pero no había venido Cristo, nada. ¿Te das cuenta? Como dice que en Job, pero Job es más viejo que incluso que el Pentateuco. Sí. Es uno de los primeros libros, Job. Sí, es el primer libro. ¿Entendés? Entonces hace como una alegoría que estaban los ángeles y también entró Satanás ahí. ¿Entendés? Y has visto a mi siervo Job, ¿no? Pero es como, para mí es como una alegoría. ¿Te das cuenta? Entonces, puede ser que me En equivoque. el tribunal de... no, en el tribunal... En el ¿Cuántos trono años, blanco. cuántos años antes de...? En el trono blanco. Claro, sí. ¿Se puede calcular cuántos años No, antes de no sé. Jesús? No. No lo sé, no lo sé. Por ahí estaría mintiendo, sí. Claro. Pero sí que es un libro bastante antiguo. Entonces, siempre debemos tener una conciencia limpia sin que nadie nos acuse. Y la palabra nos enseña que debemos ser irreprensibles, como hemos leído, cuerpo, alma y espíritu. Ahora vayamos a Pedro. Vayamos a Pedro. Porque muchos enseñan que cuando suceda el arrebatamiento, primero que ya difieren totalmente con la Biblia, porque la Biblia dice que el Señor da una advertencia. Mirá que nadie os engañe. ¿Para qué va a dar una advertencia si va a ser para Israel nomás? No para la iglesia. Porque dice, cuando vea la abominación desoladora. ¿A quién le habló? A los dos. A la iglesia y al pueblo de Israel. Nada más que el pueblo de Israel va a tener que sí o sí pasar por la ira, pero va a ser protegido. Ahí concuerda con lo que pasó en los tiempos de Noé. Ellos fueron protegidos. También concuerda, ¿sí?, con lo que pasó en Sodoma y Gomorra. En los días de Lot, los tiempos de Noé. Concuerda lo mismo. ¿Sí? Uno va a tener que ser librado y el otro va a tener que ser guardado. ¿Sí? En la ira. Y de eso también quería hablar yo, porque tengo un tema eso, sobre la resurrección. ¿Cuánta resurrección hay? ¿Sí? Hay dos. Una para salvación, la otra para condenación. Punto. No hay 50 millones de resurrecciones. Yo ya di un tema que es resurrección, resucitación. Yo me muero ahora, por ejemplo. Ustedes oran, el Señor me levanta y estoy vivo de nuevo. Ahora, ¿cuántas veces morí? Y después me muero. Me muero de viejo, me muero por una enfermedad. ¿Cuántas veces morí? Una. El otro fue un milagro. Una resucitación. Claro. Entonces la gente no entiende eso, ¿viste? No sé por qué, o no quiere entender. Según, Primera de Pedro, estoy mal acá. Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 2. Bueno, hay algunos que dicen que cuando suceda el arrebatamiento, Satanás va a estar ahí acusándonos. No sé de dónde lo sacan eso. No está en la Biblia. Que me lo demuestre. Primera de Pedro 2, 11, 12. ¿Qué dice? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Te das cuenta? Las obras nuestras, las obras que hagamos a través del Espíritu nosotros, que la va a hacer Dios, obviamente, porque Él produce en nosotros el querer y el hacer, va a ser para que ellos glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. Porque nosotros, al que hieren tu mejilla, ¿qué tenés que hacer? Ir y pegarle un tiro, por decirlo así. Pero la palabra dice, no, poné la otra. Eso quiere decir, aguantar el agravio. Cuando alguien te hiere, el que mate a espada morirá, dice. Pero ¿cuál es la espada que lo mate al otro? Es la espada del Señor. No vas a ir vos. Pedro, ¿qué hizo? Sacó la espada que dice, guarda eso. Guarda eso. No te podés vengar vosotros mismos. No venguéis unos con otros. Esperá que la ira de Dios. Ahí te lo está diciendo. Ahí te lo está diciendo. El diablo te va a perseguir con el anticristo y todo. Con tus hermanos, con tus familiares. Bueno, esperá la ira de Dios. Mía es la ira, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Punto. Para ese día. ¿Sabes que los transgresores, como dice ahí, como leyó el hermano, Sí, perecerán? Perecerán. Punto.
¿Tuvieron la posibilidad? Sí, no la aceptaron. Gloria a Dios. Entonces, dice que los deseos carnales, ¿sí? Las obras de la carne que hablan Gálatas 5, batallan contra nuestra alma. Por eso, si amamos nuestra alma, si amamos nuestra salvación, si amamos a Jesucristo, no debemos pecar de ninguna manera. Pero no nos tiene que el otro reprender, porque la reprensión es amor, pero muchas veces no aceptamos la reprensión. Cuando decimos algo mal, decimos, perdón Señor, me arrepiento. Hijito, no pequé. Ahí es el momento, porque dice, el que peca tiene un abogado, ¿no? Si hubiese pecado, orarán y Dios lo va a perdonar. Sí. Y la misericordia de Dios se renuevan día a día. Nuestra carne batalla contra nuestra alma. Se pueden dar cuenta que además de tener una lucha contra seres espirituales, como ya habíamos hablado, como dice Efesios 6, tenemos otros enemigos, que son el mundo y que es nuestra carne. Veamos unos ejemplos de esas personas para imitarlos. Los padres de Juan el Bautista. Vamos a leer Lucas. ¿Cómo eran esas personas? No por ser familiares de Cristo, familiares de María, no por eso fueron elegidos. Fueron elegidos y nosotros vamos a ser elegidos también cuando seamos como esta persona. Tenemos que seguir estos ejemplos. Lucas 1, versículo 6. Elizabeth y Zacarías, padre de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Te das cuenta? Tremendo. Pero, viste que la palabra, ¿no? Dice, no se halló ningún justo. Y acá dice que eran justos ellos. Job también dice que era justo. Noé dice que era justo. Pero esas personas fueron justificadas. Pues esas personas agradaban a Dios. Tenían fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Y aparte de ser familiares, ¿no? Porque vendría a ser Zacarías y Elizabeth vendrían a ser los tíos de Cristo, ¿sí? Según la carne. ¿Te das cuenta? Pero ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aunque dice que nadie pudo cumplir los mandamientos. Sin embargo, ellos obedecían la ley de Dios. Trataban, intentaban, ¿sí? Es como nosotros tratamos de adorar a Dios, de agradarle, ¿no? En las cosas que hacemos. Entonces ellos fueron escogidos por ser irreprensibles, por buscar de Dios. No es por ser pariente de María. Dios podía levantar a otro Juan el Bautista si quería. Por eso dice, yo soy la voz de uno. ¿Sí? Salmo 15:2. Él mismo se negaba a sí mismo. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? No soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino al Señor. Ahí te das cuenta que Juan el Bautista se negaba a sí mismo. No tenía un lugar donde vivir, una mansión, como tiene ese falso profeta que se hace pasar por Elías. Es un, ¿cómo es que se le llama? Embustero, ¿no? Embustero el tipo. Porque estafador, sí, chantajista. Porque vos fijate que Elías, mafioso también. el verdadero Elías, Juan el Bautista, estaba vestido de ropas ásperas, ¿sí? Ropas de camello. Imagínate lo que debe picar eso. Imagínate cómo tenían los pies Juan el Bautista, de caminar en el desierto. Ay, no decía, ay, necesito una pomada en los piecitos, una crema de natura. No, Juan el Bautista se la aguantaba, incluso con su comida. No tenía deleite, no comía manjares como come ese hombre, ¿sí? Porque ese hombre acusa a la iglesia, ¿no? Que están en pecado, que están en el ecumenismo, cuando él mismo es ecumenista. ¿Te das cuenta? Y mucha gente lo sigue. Y acá, incluso en este país, gente que estaba con nosotros, ¿sí? Nos dieron la espalda, después de tener evidencia y todo, y siguieron igualmente, ¿sí? Es como el pueblo de Israel.
que Cristo hizo milagros, maravillas, prodigios, hasta Dios mismo, ¿no? Cuando lo sacó de Egipto, y así todos transgredieron, siguieron pecando. Y después andan juzgando, ¿no? Andan ahí bien vestidos. Bueno, yo tengo un buzo y acá tengo una camperita. Ahí no ando con traje y corbata, ¿sí? O esos son los que están en las mansiones, ¿no? Así como decía, ha salido a ver un profeta, y más que profeta, era Juan el Bautista. Era el mayor de los profetas, ¿sí? Pero dice, ha salido a ver una caña sacudida por el viento, y dice que ahí mismo en Lucas, donde estuvimos nosotros, dice que aquellos que están, espere que se lo voy a leer, no me quiero quedar con nada. A ver si no puede encontrar a la pastora, sé que está en Lucas. Los primeros versículos, capítulo de Lucas. ¿Qué dice? Puede ser en el... Decime qué dice. Sí, que ha salido a ver una caña sacudida por el viento. Sí, son los primeros. Bueno, no sé si es Lucas. No, es Juan. Juan, ¿no? ¿Juan? Sí, es Juan. Juan, encima así lo leo rápido. Cuando lo meten en la cárcel. ¿Dónde está en Juan? ¿Juan cuánto? No, está Mateo 11:7. Mateo 11:7. A ver, Mateo 11:7. Yo para aquellos que nos llegan a ver, que siguen a ese falso profeta, el supuesto Elías, ¿no? David Ward. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No tenía vestiduras delicadas, no tenía 1500 trajes, como tiene este otro hombre. He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están, en las mansiones. Acá te lo está diciendo. Sí. ¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Y sí, les digo, más que profeta. Porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice, de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ni se va a levantar. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Después dice que todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, no hay otro Elías. Pero ¿por qué dice esto? Si vos lees en Lucas, ahí yo quería llegar, dice que el ángel irá ¿qué? Delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, pero no iba a ser Elías en persona, porque Elías en persona estaba en el seno de Abraham y después fue llevado al cielo cuando Jesús llevó cautiva la cautividad cuando resucitó. Punto. Ahí termina el tema. No va a haber otro Elías. Los judíos están esperando a Elías, ¿por qué? Porque no creen en el Mesías. Por eso están esperando a Cristo. Porque ¿Cristo con quién vino? ¿Quién vino antes de Cristo a bautizar? Elías. Entonces ellos siguen esperando a Elías y a Cristo. No creen en el verdadero Cristo. Van a creer en el antimesías, en el anticristo. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora sí, el Salmo 15:2. Bueno, el 1 y el 2 vamos a leer. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Sí? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Sí? Debemos hablar la verdad, aunque duela, aunque mucho le duela y no quieran escucharla. Y ahora, ahí cerquita, Proverbios 2:7, después de Salmo, léanlo ustedes, 2:7.
sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Donde se encuentre nuestro tesoro, ahí se encontrará también nuestro corazón. Nuestros deseos, ¿dónde están puestos? ¿En la tierra o en el cielo? Eso nos debemos preguntar. Así también estará lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Es necesario, para agradar a Dios y obtener esa recompensa que leímos en Mateo 5, que hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, segunda de Pedro, vamos a leer capítulo 1. ¿Lo tiene? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 3 al 1. Segunda de Pedro, Del 3. de 3 al 11, perdón. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Viste como Jesús cuando entró en Jerusalén? ¿Sí? ¿Viste que lo seguían todos, sano, ¿no? Claro. Entonces, así me imagino yo que va a ser cuando entremos al reino nosotros. ¿Viste que dice? Generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dice en el cielo. No dice una hermosa, grande entrada en el cielo, sino en el reino, porque primero está el reino. Entonces, y fíjate que acá empieza hablando de, también son frutos. ¿Ves que dice? No dejará estar sin fruto. ¿Sí? Y acá empieza a nombrar los frutos. Y termina con el amor. Y fíjate si vos vas a 1 Corintios 13, empieza el amor. Amor, gozo, paz, paciencia. Empieza con el amor. Y acá termina con el amor. Que le agreguemos al afecto fraternal amor. ¿Sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundamos. Por eso dije, hay que pedirle al Señor tener todos los frutos del Espíritu. ¿Sí? Porque al tener no vamos a estar ociosos con las cosas de este mundo, sino vamos a estar prestando atención a las cosas de Dios. Ahí eso es caminar recto. Puesto nuestros ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y el que va a consumar nuestra fe. ¿Qué dijo él cuando estuvo en la cruz? Consumado es. Ahí terminó. Por eso que dice que los principados, las potestades, a las huestes, las expuso triunfando en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que te dice Pablo en Efesios 6? ¿Tenés que agarrar alguna arma carnal para luchar? No, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, porque Dios ya los derribó a todos. Dios ya los eliminó a todos. Dios ya lo venció a todos.
Con Cristo somos más que vencedores. Cuando entendemos esto, el diablo no nos va a poder engañar más, porque sabemos que somos más que vencedores, si andamos como Él quiere que andemos, ¿no? Y debemos buscar su reino y su justicia. Si buscamos su reino y su justicia, obtendremos lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Las cosas estas que son corruptivas, son corruptas. Por eso dice que el hombre de Dios, acá está, mira, 1 Corintios 15, se lo voy a leer yo. Acá, bueno, le leo acá la preeminencia del amor que hablé. Es que dice, habla del amor. El amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hasta incluso la tribulación. El amor nunca deja de ser. ¿Ves? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? ¿Existe condenación? No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. ¿Te das cuenta? El amor nunca deja de ser, porque las profecías, ¿qué pasa? Se van a acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia también se va a terminar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga Cristo, lo perfecto, ¿sí? Lo que es en parte, esta vida se va a acabar. Hasta ahí vamos a leer. Pero habla del amor. Ahora hay 15, le voy a leer. 1 Corintios 15. Te lo leo del 51 que me gusta, ¿no? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Y acá habla de morir. Pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir? Cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Acá hay que prestar atención. ¿Qué dijo el Señor? No andes por vista. Andá por fe. ¿Y la fe cómo viene? ¿Viendo o oyendo? Por el oír la palabra. Entonces dice, no andes por vista. ¿Y qué te asusta vos de las cosas de este mundo? Lo que ves. Lo que ves. Prácticamente lo que ves. La maldad se está aumentando, multiplicando. Pero fíjate a quién estamos yendo también, ¿no? Porque hay cosas que oímos que nos perturban. Pero hablando en sí, ¿no? Y fíjate que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. El Señor dice, en un abrir y cerrar, va a ser instantáneo. Pero esto no quiere decir que va a ser inminente, va a ser hoy, mañana. No, se tienen que dar ciertas cosas. A la final trompeta. Hay una trompeta que está diciendo a la final trompeta. Qué casualidad que nombran trompeta en Apocalipsis. Vienen los sellos, las trompetas y las copas al final. Que la ira, es la copa de ira. Entonces acá dice la final trompeta. Qué casualidad que el sexto sello está también junto con las trompetas. En la última trompeta. Y cuando se descubre el último sello, hubo silencio. Y después dice, ¿quién puede estar en pie? Después del séptimo sello viene la ira de Dios. Entonces, yo creo que en ese momento nos vamos. Porque se tocará la trompeta y los muertos, fíjate, dice los muertos, no dice los vivos. Dice los muertos. ¿Por qué esto no lo entienden? Aquellos que dicen que van a ser sacados antes. ¿Por qué no entiende esto que dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles? ¿Cómo puede suceder la resurrección de los muertos en ese momento? Cuando no hay muertos. Es ilógico. Tienen que haber muertos. ¿Te das cuenta? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Después, si vos esto lo juntás con 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, o al 16, dice, los muertos en Cristo, ¿sí?, serán resucitados primero. Van a ser llevados al cielo, ¿no?, a las nubes primero. Y nosotros los que estemos vivos. Acá dice, nosotros seremos transformados. Y fíjate que explica acá. ¿Por qué es necesario? Y esto no sucedió todavía. Es necesario que esto corruptible que somos nosotros se vista, ¿sí?, se vista de incorrupción. Como dice Apocalipsis 19, 6 y 7. ¿Sí? Que son las acciones justas de los santos. El lino fino. Y esto mortal se vista de inmortalidad.
Vos tenés que creer que vas a ser inmortal. Y cuando no temerle a la muerte, porque dice, no temas al que mate el cuerpo. ¿Quién mata el cuerpo? El mundo, un enemigo, el diablo, incluso la muerte. La muerte tiene poder sobre nosotros, ¿por qué? ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, cuando no hay pecado, ¿tiene poder? La muerte no tiene poder. Por eso dice que te tenés que vestir de incorrupción y de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, o sea, nosotros nos hayamos vestido de inmortalidad, está hablando en lo espiritual, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, o sea, el entierro, ¿sí? Tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, ¿sí? Somos vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, no a veces, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, como decía antes, ¿no? Que Pablo decía, espero no haber corrido en vano. Y él está diciendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero después él se pregunta, ¿habré corrido en vano? Porque veía que estaba mal. En aquel tiempo estaba mal la iglesia. ¿Cuánto más ahora? Y ahora te la pintan como que está bien. Pero fíjate que lo que te dicen ahora es como dice acá. Es como dice acá en Apocalipsis. Acá dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, hay aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, alguna de esas dos cosas, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas personas no van a ingresar al reino de Dios, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ¿ves? Desventurado, no bienaventurado, desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿ves? Pobre, pero en el sentido espiritual. Viste que dice pobres en espíritu. Claro, no ven la verdad, la realidad. Y desnudo, pues no están vestidos de lino fino, de la justicia de Dios. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir esto? Oro refinado en fuego. La prueba, el día de la prueba que va a venir, ¿sí? Sobre los rebeldes, sobre los desobedientes, sobre el mundo entero. Para que seas rico. ¿Cómo somos ricos nosotros? En el espíritu. Y vestiduras blancas, ¿ves que las nombra? Las acciones justas, para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ellos andan desnudos, sin protección de Dios, porque no honran a Dios, no obedecen a Dios, no adoran a Dios verdaderamente. Y unge tus ojos con colirio para que veas la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿No? Mientras haya arrepentimiento, van a prevalecer. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Cuando él estuvo ahí reunidos para tomar la cena, ¿no? Que estaban celebrando la Pascua, él que dijo, no tomaré más del fruto de la vid, que también el que elige obispado, dice, no dado al vino, no tenés que ni probar el vino. Eso es ser un obispo, más todas las virtudes que decía ahí. Él que dijo, no beberé más de este vino, de este fruto de la vid, hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Acá está, ¿ves? Yo estoy a la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está la cena del Señor. Las bodas del Cordero van a ser en el reino. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, hasta ahí la palabra. Hay algunos que dicen que es en las nubes. Yo creo que el encuentro va a ser en las nubes, pero no la boda. No las bodas. La boda, como por lo que dijo el Señor, lo beberé en el reino de mi Padre. Y ahí yo creo que se va a celebrar una cena. ¿Te das cuenta? Pero no, yo digo, ¿no? Por ahí me equivoco, ¿no? Pero muchos ya lo hemos oído así, pero nunca te lo
Nunca te lo pusieron a la luz de la palabra. Porque la palabra, ¿no? Como dice el Salmo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces siempre todo lo tenés que poner bajo la lupa de la palabra. ¿Para ver qué? Para ver si es verdad lo que nos enseñaron. ¿Sí? Del arrebatamiento decían, era inminente. Podía ser en cualquier año. Pero es una doctrina dentro de todo nueva. Los apóstoles y todo eso no creían eso. Sabían que iban a pasar tribulación. Entonces, para enseñar y aplicar una sana doctrina, no podemos creer algo que nos enseñó fulano, porque no sabés si es verdad. ¿Sí? Así que siempre mantengámonos en la palabra, que es su verdad. Amén. Bueno, vamos a estar orando. Y hay mucho más para aprender del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, sí. Que a mí me impactó. La verdad me impactó, lo estuve escuchando todo, ¿sí? Cuando descansábamos con la pastora. Y la verdad me impactó mucho todo lo que él enseñó en el Sermón del Monte. Y mucha iglesia ni siquiera te está prestando atención a esas cosas. Imagínate, ni siquiera le hacen esas cosas. Hasta te llaman padre cuando dicen no llames al padre a nadie. Entonces, todas esas cosas. Una sola vez hablaron de eso. Una sola vez, claro, por eso. Pues están ahí, viste, y no le dan importancia, pero toda la palabra hay que darle importancia. Puedo leer algunas cosas rápido, pero no nos va a dar el tiempo. Así que démoslo por terminado por ahora. Dios mediante, vamos a seguir estudiando. La verdad que el Señor dejó esa bienaventuranza para nosotros como recompensa, ¿no? Por serle fiel, ¿no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Nos gozamos, nos deleitamos, Señor, en tu palabra, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú dices que no olvidemos ninguno de tus beneficios, Señor. Y estos son beneficios que tú nos das, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, tú nos das, Señor, estos beneficios. Somos dichosos cuando te creemos a ti, Señor. Padre amado, gracias, Señor, que podamos ser pobres en espíritu, que podamos ser, Señor, aquellos que lloran, aquellos mansos, aquellos humildes, aquellos misericordiosos, pacificadores, aquellos que aunque te amamos, Señor, y hablamos tu verdad, Señor, vamos a padecer persecución, pero así como Pedro, Pablo fueron librados de cárceles, fueron librados incluso de la muerte, mismo Pablo, así tú nos vas a librar, incluso de la ira venidera, Señor. Tú nos vas a librar de todo mal, como dice el Salmo 91, como dice el Padre nuestro, y líbranos del mal. Amén. Y eso creemos, Señor, que tú nos vas a librar de todo mal. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, a ser manso y humilde como tú, Señor, y a guardar tus mandamientos que no son gravosos, a tomar tu yugo que es fácil y ligera tu carga, Señor, a ser como tú, Señor. Hacer, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que imitemos lo bueno, Señor, siempre. Que seamos como tú quieras que seamos, Padre. Fervientes en el Espíritu, Señor, apasionados por ti, Padre. Y nos gozamos con tu palabra, Señor. Haz, Padre amado, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra permanezca en nosotros, Señor. Que no venga el devorador, el enemigo de nuestras almas y nos robe tu palabra, Señor, que es lo más precioso que podemos tener en este mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, que esta semilla que hemos estado alimentándonos hoy, Señor, pueda crecer, abundar en nosotros, Señor, y que podamos llevar fruto para ti, Señor, porque todo es por ti, para ti y por ti, Señor. Todo, Señor, todo es por ti, Señor. Te damos gracias. Gracias eternas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Ayuda a los hermanos que están con nosotros, Señor. Y a aquellos hermanos de Moreno, Padre, que podamos estar pronto con ellos, Señor, para que no se queden, Señor, sin la nutrición que es tu palabra, Señor. Para que puedan dar fruto, Señor. Porque tú quieres que llevemos fruto para ti, Señor. Queremos que permanezcamos en ti, Señor. Tú quieres, Señor, que te seamos fieles en lo poco, Señor. Y si somos fieles en lo poco, lo seremos en lo mucho. Pero hoy en día casi nadie te es fiel, Señor. Son muy poquitos contados con los dedos, Señor.
que te están buscando de verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe, Señor. Pues tú dijiste y te asombraste, Señor. Si ibas a hallar fe, Señor, cuando tú vengas, Señor, en tu venida, Padre. Y si no despertamos esa fe, Señor, y lo que va a hacer que despierte esa fe van a ser las persecuciones que tengamos, Señor. Porque hoy en día estamos muy cómodos, Señor. Ayúdanos, Señor, a temerte y a guardar tus mandamientos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo por obra todas esas cosas en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en todo nuestro ser, Señor. Que te honremos, Señor. Que te honremos de verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén. Bueno, nos despedimos de aquellos que están en la red. Amén. Amén. Que estemos todos en la red, así como cuando estaban los discípulos, ¿no? Que seamos aquellos peces, ¿sí? No pescados, porque el pescado está muerto. El pez vivo, ¿sí? En la red. ¿Sí? En la red que Pablo mismo, el Señor le dijo, tira la red a la derecha. Que podamos ser. Y a los siervos de la derecha el Señor dice, ven siervo fiel. En lo poco, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que seamos de esa parte de la derecha. Amén. Gloria a Dios. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y si Dios verdaderamente está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Amén. Nos despedimos. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos.